Buenas tardes, esto es Nueva Argentina, generando conciencia nacional, este es el programa de Causa. Por lo tanto, les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para poder compartir con nosotros y ayudarnos también con esto, que es hablar de los temas importantes y no quedarnos en las discusiones banales que nos tiene acostumbrada tanto nuestra casta mal llamada política o también los medios de comunicación. Soy Lucas Cianfania y a mi lado, como siempre, Alejandro Gando. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿vos, Lucas? Todo muy bien. Vamos a tener un programa muy especial porque tenemos un gran invitado que es Diego Masieri, acá a mi lado. ¿Cómo estás, Diego? Hola Lucas, ¿qué tal Alejandro? Un saludo a toda la audiencia y muy honrado de estar con ustedes en este programa. Bienvenido. Bienvenido y te agradecemos mucho por venir. Vamos a hablar del tema de izquierda o derecha y lo que es la farsa de las ideologías. Diego Masieri es abogado y egresado de la Universidad Católica de Rosario y también egresado en la maestría de Defensa Nacional de la Facultad de Defensa Nacional. Es autor de algunos libros como Ni yanquis ni marxistas, del año 2008, y Fernando Iglesias, El Perdueli, de 2018, coautor de La perspectiva sindical sobre los objetivos de desarrollo sostenible, Argentina en la Agenda 2030, también del año 2018. Te agradecemos por venir nuevamente. Al contrario, gracias a ustedes, muy honrados, y bueno, hoy de pasar de oyente a presenciarlo, la verdad Un oyente en vivo. Sí, Vamos a hablar en el primer bloque un poco de la falta de un plan político argentino, que es lo que hemos perdido a lo largo de las últimas décadas, digamos. Vamos a hablar también un poco en el segundo bloque del contexto sudamericano, cómo estamos divididos entre el progresismo que ataca desde lo interno y el neoliberalismo que ataca desde lo externo, por supuesto. Y en el tercer bloque, recuperar y avanzar hacia un proyecto nacional que sería retomar la senda de ser nación, de la decisión de ser nación. Así que, Diego, te pregunto, Argentina en su momento supo tener planes trienales, planes quinquenales, objetivos claros a largo plazo. ¿Hace cuánto que no sucede esto? Bueno, lógicamente, hacia mitad de siglo y más específicamente en el 73, respondía todo a lo que era una política de Estado. Desgraciadamente desde el 76 para acá, política de Estado, ya hay una carencia absoluta. Cuando se habla de planes quinquenales y planes trienales, generalmente los institutos académicos lo ubican desde el punto de vista meramente financiero o económico. Y eso iba mucho más allá de la cuestión económica. Inmiscuía la cuestión cultural, social. Los planes quinquenales, por ejemplo, el basamento, antes que el económico, tenía el basamento social. Las proyecciones que en el preludio hablábamos con ustedes, la Fundación Eva Perón. Por ejemplo, el plan trienal, la segunda política del plan trienal, que fue económica, bueno, bajo el ministerio de Helbar, aún antes de la llegada del presidente Perón a la presidencia de la Nación, tuvo como iniciativa, que de hecho se concretó, la primera reunión y única en el mundo de gabinete en la Antártida Argentina. Eso incluyó parte del plan trienal que se vende como algo homogéneo económicamente, pero que va mucho más allá. Tenía fases políticas, fases sociales. Y estratégica por una mirada austral, ¿no? Estrategia por una mirada austral, exactamente. Claro. Y bueno, bajo la presidencia de Lastiri, el plan trienal, en boga, en ciernes, el primero de los planes, inmiscuyó eso, ¿no? La reunión en la Antártida, por ejemplo. No es solo hablar de la cuestión económica, es la cuestión geopolítica como eje central y de proyecto de Estado. Modelo de Estado, mejor dicho. Y desgraciadamente desde el año 76 para acá, dentro de lo que es esta falsa dialéctica que ustedes proponen como origen del programa a tratar, creo que es la cuestión central, ¿no? Del gran problema que está atravesando la nación. Yo por eso valoro y felicito la iniciativa de ustedes, de su asociación, porque son temas que no se tratan y hoy la política pasó a la mera discusión de la tilinguería social y ya no hay los grandes temas de geopolíticos en ciernes, ¿no? No, muchas gracias. Tal cual. Hoy, muchas gracias ya. Hoy que tanto, viste, Diego, que se habla de consensos y demás cuestiones, y como bien mencionábamos el plan Rinal, que se puede encontrar por internet, si uno pone plan Rinal 1974, 73, si mal no recuerdo, 73, sí, plan de liberación nacional, lo buscan Google y saltan PDF, está abierto para todos.
uno puede ver cómo habla de objetivos claros a perseguir y a conquistar, por supuesto, como es la cuestión de energía nuclear, es la cuestión de energía atómica, de poblar todo lo que es de una manera, digamos, bien distribuida lo que es Argentina, generar lazos regionales, volver a reconstruirnos en materia de defensa y seguridad interior y demás cuestiones. Hay una cierta crítica a esto de los que hablan de las palabras pero no de los hechos. Acá vamos a decirlo, nosotros con nombre y apellido nos referimos en este caso al progresismo, que llama a hacer un acuerdo nacional, pero no vemos que propongan a estas cuestiones más que juntémonos por juntarnos y vamos a vivir felices y contentos y nada más, ¿no? Pareciera. Un amontonamiento, es verdad, no la comunidad organizada. Claro. No, coincido totalmente. El problema del progresismo actual es que tiene el basamento, no sé si me estoy adelantando a adentrarme en la temática, ¿no? Pero tanto los conceptos de derecha e izquierda, como ahora los ayornados de la tercera vida, nacieron en la Gran Bretaña y son impuestos desde la Gran Bretaña. Son conceptos anglófilos. Y bueno, la época actual en este nuevo orden mundial que estamos atravesando es la del imperialismo de la tercera vía. La tercera vía la creó un británico de la Universidad de Cambridge, Anthony Giddens. Sí. Bueno, él impone toda esta cultura en lo que es Latinoamérica. Y si vamos a hacer un raconto, digamos, de la política británica, desde sus inicios, supongamos, hablando del espíritu de las naciones de Adam Smith, el espíritu de las naciones de Adam Smith era lo más proteccionista que hay, lo más militarista que hay, contra la ideología liberal, digamos, porque esto es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, haz lo demás las naciones. Lo que siempre ha hecho Inglaterra. Sí. Es lo que siempre ha hecho Inglaterra. Sí. Y la tercera vía es una ideología que nace exclusivamente de este asesor de Tony Blair, que fue caballero británico, es caballero británico, fue asesor de la reina, integró algunos grupos de sociedades secretas por doquier a lo largo del mundo, ¿no? Y es la imposición de esta nueva ideología que desgraciadamente no escapa al peronismo, o a lo que se dice que hoy es el peronismo, ¿no? Porque en el año, hacia la década del 90, o vamos antes, recién hablábamos que la ponderación que Perón hacía por Rucci era porque él era la garantía de no entrar la CGT al CIOLS, a la socialdemocracia, al socialcristianismo alemán. Claro. Cosa que desgraciadamente en los 80 los sindicatos terminaron haciendo, se enrolaron al CIOLS, una locura, y hoy están sojuzgados prácticamente a lo que es Ginebra y la Organización Internacional del Trabajo, con esa línea que es totalmente ajena al sentir justicialista, y es antónimo totalmente. En los 90 el enrolamiento de la adscripción a la Internacional Liberal, específicamente en Nueva York, y por último esta bañacauda creada en lo que es el Foro de San Pablo, bajo la ideología de la tercera vía, que nada tiene que ver con la tercera posesión. Y esto no es hacer un historicismo por el historicismo mismo, es justamente ver el diagnóstico para tratar de buscar los remedios. Y estamos en esto, en donde hay líderes bajo una ideología que en lo social y cultural terminan siendo ateos, antimilitaristas, antihéroes, antipatrióticos, antitradicionalismo, proideología de género. En lo político son de centro bajo estos conceptos vacuos que nunca están definidos porque no hay una definición cabal, sino que dicen que es un término en construcción, sí, lo cual es poco académico, pero salen desde las propias academias. Y en lo económico-financiero terminan siendo pro-usurarios de las bancas internacionales, el famoso imperialismo internacional del dinero, al decir del Papa Pío XI, por ejemplo. Claro, que hoy sería la oligarquía financiera. La oligarquía financiera mundial. Y si no escapamos de esto y no retomamos la senda y los puntos que ustedes proponen, vamos a estar complicados en la prognosis del futuro, ¿no? Me parece que vamos a ir de mal en peor. No por nada la Constitución del 94 no es solo totalmente disímil a la de 1949 en lo capicúa del número y en lo inverso del número, ¿no? Es la síntesis de lo que quería el principal enemigo del peronismo, que fue Isaac Rojas. Sí, sobre todo porque se abrazó con él. Pero también justamente esto que mencionaste de que hubo un alineamiento hacia ya sea las distintas internacionales, y en esta última década quizás
el tema del progresismo que ha querido supuestamente levantar estas banderas populares. ¿Qué ha hecho el progresismo, digamos, sobre este tipo de cosas? Las banderas son populistas, las del progresismo. Popular era el peronismo, claro. Es otra cosa. ¿Qué ha hecho, perdón, cómo era la pregunta? Claro, ¿qué ha hecho el progresismo tratando de reivindicar banderas que se dicen a sí mismas populares? Bueno, esa es la cuestión de la infiltración, ¿no? Denunciada por el propio Perón. Porque ¿qué banderas levantan? Terminamos levantando las banderas de las solicitadas de Isaac Rojas en el diario La Prensa cuando hablaba de Acción Patriótica Nacional, reivindicando la Constitución de 1853, el liberalismo, porque eso lo reivindican y lo continúan en este movimiento de tercera vía en que se circunscribía el kirchnerismo, Lula da Silva, Evo Morales, claro. Y todo lo que hoy es ponderado, bajo la lógica de un continentalismo que es meramente bloquista económico y hasta por ahí nomás, no es el continentalismo justicialista bajo la idea sanmartiniana lógica y de una filosofía fundada y férrea, es bajo la falsa dialéctica y tesis del marxismo bolivariano hoy en día, cuando Marx y Bolívar no se podían ni ver, incluso hubo epístola uno contra el otro. Por eso, si no hay un fundamento filosófico fuerte y férreo como lo fue el que tuvieron los movimientos nacionales en Argentina, primero vetustamente con el verdadero radicalismo irigoyenista y luego consolidado totalmente con el peronismo, como el único movimiento nacional que con una doctrina unifica lo que es la política de Estado, yo creo que Argentina no tiene más que otro porvenir que la balcanización si no se vuelve a tomar esta senda de política de Estado, porque lo demás es el diagnóstico es sencillo, es tomar al peronismo como desde la partidocracia, como el fin último de la partidocracia, para cuando Perón el partido era un medio, no era el fin último. Claro, él tampoco era un post-irigoyenista, sino que directamente fue alguien que hizo algo nuevo. Claro. Pareciera que se sigue lo que marcás muy bien en tu libro, Ni yanquis ni marxistas, que solamente es el ponerse la camiseta, pero no es el perseguir las ideas, ¿no? O sea, me pongo una camiseta que es, en este caso, la pejotista, ni siquiera me atrevo a llamarle yo, la verdad, peronista, me pongo la camiseta pejotista, pero doctrinariamente no persigo absolutamente ninguno de los objetivos ni los fines de esta doctrina nacional que buscan justamente la grandeza de la nación, ¿no? Y la felicidad de la patria, tal cual. Históricamente, ya López Aufrán, el general López Aufrán, lo auguraba, o fue también una política de intento de desdeñar al peronismo de la faz nacional y de la conciencia cultural argentina. El decreto 4161/56, que no prospera, del famoso decreto de proscripción del peronismo, mandaba que no se podía hablar de Perón directamente, nominativamente, sino, bueno, había so pena de multas, 6 años de cárcel, etcétera. Como esa estrategia yo creo que no le sirvió, ahora vienen con la estrategia inversa, que es que cualquiera, hasta el más avesado gorila, hoy tenga que hablar de Perón para llegar. De hecho, el partido político que habló por 4 años en detrimento de los 70 años fue el mismo que inauguró una estatua de Perón en Paseo Colón. Sí. Creo que para ganar Perón sigue lo más vigente que nunca. En cuanto a lo que es lo que vos decís, la faz cultural argentina el medio pelo que ahora se transforma en meros barra bravas o simpatizantes de clubes más que de una sociedad con verdadera conciencia nacional que vuelva a las fuentes. No para hablar de las fuentes ni hacer historicismo y reivindicativo de personas ya muertas, porque tampoco podemos quedar con el pensamiento estanco, sino con prognosis y futuro para ver qué hacemos y no balcanizarnos como la realidad manda. Esto es la realidad lo que nos está indicando que vamos a la balcanización. Sí, ¿les parece que vamos a un pequeño corte? Enseguida volvemos para hablar en el segundo bloque de Sudamérica, justamente dividida por el progresismo, que tiene que ver un poco con el tema que mencionas de la balcanización. Ahora volvemos. Bueno, retomamos el segundo bloque de Nueva Argentina, generando conciencia nacional, como bien mencionó Lucas, el programa de Causa. Les pedimos nuevamente que se suscriban a nuestro canal, esto es muy importante para que YouTube, nos pueda distribuir como corresponde nuestros videos, ¿sí? Entonces, lo que buscamos acá en toda Nueva Argentina es que estos temas puedan ser de agenda
pero de nosotros, de los argentinos, que entre los vecinos, entre nuestros amigos, podamos discutir de esto, de la auténtica política, sin ideologías y sin pelearnos con personas que no buscan el interés nacional, sino el interés de su propio bolsillo, ¿cierto? Este segundo bloque lo titulamos Sudamérica dividida por el progresismo y atacada por el neoliberalismo. Estábamos hablando un poquito, Diego, en el blog, cuando cortamos, de esta cuestión, ¿no?, de lo que se llama la plurinación, que hoy también parece que España quiere avanzar a esto. Esto que a mí la verdad que me genera bastantes arcadas intelectuales, porque no pareciera ser otra cosa. Primero, sabemos que nación es una sola, y nación es la unión justamente, digamos, de las diferentes ideas en busca de un destino trascendental, un objetivo trascendental. Y esto plurinación pareciera solamente que es algo que, como está tan acostumbrado a hacer el progresismo, que no es otra cosa que el liberalismo de izquierda, que es a dividir, ¿no? Es eso. Mira, uno de los basamentos de la globalización, hay distintos autores, en esta lógica del nuevo orden mundial, hoy las naciones es el principal enemigo de lo que es el pensamiento de la hegemonía de las empresas multinacionales y del capital financiero usuario mundial. No es lo mismo una nación pequeña, disgregada, anárquica, caótica, que una nación fuerte, con una política de Estado capaz de ponderar acuerdos marcos internacionales contra el avance de este capitalismo usuario mundial que mantiene a las naciones subsumidas. Y por eso es la gravedad de lo que hablábamos antes del tema de la balcanización. La balcanización, yo lo digo sinceramente, soy argentino, lógicamente me considero peronista, y es bueno decirlo porque muchas veces es bueno sincerarse y decir de dónde habla uno cuando habla, porque parece que hay, viste, como otras ideologías que prácticamente uno no sabe de dónde viene, si es monje maometano, de dónde te está hablando. Pero el último discurso de José Ignacio Rucci, antes de su asesinato en la Operación Traviata, el último discurso público del ex secretario general de la CGT, auguraba y hablaba sobre el tema de la balcanización futura, de la gravedad. Él lo hablaba desde el punto de vista de la Patagonia, de la gravedad de nuestra Antártida Argentina y Patagonia específicamente. Pero el último discurso público de José Ignacio Rucci hablaba de la alarma de lo que sería futuro una secesión territorial en Argentina. Primero, por la dimensión continental. Argentina hoy es el 7º país del mundo. Con la conquista territorial en Convemar pasamos a la India, y 8º pasamos a 7º país del mundo. 600.000 millas marítimas, sí. Claro, ahí superamos a la India, pasamos claro. al 7º. Tenemos una proyección bicontinental, en un centro geográfico que en las escuelas te dicen que es Puelches, en La Pampa, cuando en rigor de verdad es Ushuaia, desde nuestra proyección al Polo Sur, desde de aquí a acá hasta el Polo Sur, por supuesto, ¿no? Y esto es todo en base al alineamiento de los teóricos de Cambridge británicos, que ellos abiertamente, por eso digo, contra el documento no hay Lola, porque contra el documento está, es público y es oficial. Y tanto Adam Smith como Lees, estos padres del liberalismo, el espíritu de las naciones, fueron los primeros en hablar. Lógicamente dijimos que eran expansionistas, proteccionistas, militaristas. Recordemos que las compañías de indias británicas eran acompañadas por la gran flota, la East Indian Trading Company. Claro, sí. Claro. Por eso es hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago con las demás naciones, ¿no? Pero bueno, específicamente en este caso, el tema de la balcanización responde a lo que es el divide et impera inglés para su política expansionista geopolítica y talasocrática, que en su momento fue desde una sede mundial, ¿no? En la banca, en lo que era la City de Londres. Hoy está bajo este concepto vacío como son la derecha e izquierda, que lo mismo pasa con la globalización o nuevo orden mundial, que son políticas temporales. Está pasando lo mismo, esto, la balcanización, lo de España, la sociedad, la nación de naciones, y lo peor que lo repiten. Por ejemplo, hoy estamos hablando del peronismo específicamente, pero va en contra de todo el espíritu de lo que era la comunidad organizada. Perón, su primer libro, que fue Toponimia Araucana, el famoso libro del lenguaje de las comunidades indígenas, etcétera, en la Patagonia, hablaba un dato específico y bueno que está en el prólogo, que es lo que dice, cuando después lo desarrolla en Comunidad Organizada y Doctrina Peronista,
la constitución del elemento nacional, porque si vamos a la lectura, las naciones se constituyen por el mestizaje. Y somos una nación, no nosotros, todos son la nación del mestizaje. Y acá no me quiero poner en confrontación con algunos grupos nacionalistas, etcétera, pero desde nuestros propios lares atacamos incluso las figuras de prohombres, como San Martín, que ya empezamos, era agente inglés, y lo otro. ¿Y cuál es el sentido de destruir nuestros prohombres? No, ninguno. Desde el punto de vista personal. Es la mediocridad del enano criticando al grande, pareciera, ¿no? Sí. Claro, y con un San Martín, que podemos recordar las famosas epístolas de Ramón Castillo, el presidente del Perú en 1848, cuando él ya hablaba de la alarma de la balcanización en caos en Francia que propendían los socialistas. Miren ustedes, ya en 1848 les escribía sobre el problema de la balcanización francesa en manos de estos grupos subversivos, ya decían en esa época. No faltó uno de estos intelectualoides que en un artículo de La Nación lo trató de facho a San Martín también, ¿no? Sí, bueno, sí, esas No cosas hace eventualmente iban a pasar, sí. No hace mucho. Sí. Y de ahí la ponderación de José de San Martín a la figura de Juan Manuel de Rosas, perdón, con legarle el sable, ¿no? Que cargue. Específicamente. Porque era la constitución del Sí. poder nacional contra las grandes potencias, una potencia en donde él vivía, en una de ellas incluso, la Francia. Bueno, creo que se da un poco eso, hablando ya de nuestra postura como militantes. En el movimiento nacional habla un poco quizás de nuestra crisis, ¿cierto? De que tengan voz ciertas figuras que atacan a nuestros próceres, que uno la verdad que teniendo tendencia nacionalista, entendiendo como la defensa del Estado-Nación, los proyectos nacionales, el interés nacional, que tengan en un movimiento nacional personas que atacan a Rosas y a San Martín lugar, habla de nuestra crisis, porque tendrían que tener estas personas lugar quizás en movimientos marxistas y no en movimientos nacionales, ¿no? Pero para no irnos de tema tampoco, pero sí dejar en claro nuestra molestia frente a esto, cuando hablamos, viste, esto de plurinación y demás, que parece que hay esta necesidad de poner primero tanto la ideología propia, porque no creo quizás que el progresismo lo haga por malicia, sí, quizás por ignorancia, ¿sí? Porque no terminan de ver a quienes están haciéndole bien, ¿no? A ver, que no son otra cosa que las oligarquías financieras. Y acá vamos a tocar el tema de la UNASUR, ¿no? Que tuvo grandes metas. Uno entra a la página de la UNASUR y ve la cuestión de la defensa, de la industria en conjunto, de más protección de recursos, que la verdad que son muy gratas. Pero parece que no se avanzó en absoluto, por de nuevo, en vez de buscar estas uniones en base a objetivos claros, buscamos uniones en base a nuestra ideología, ¿no? Sí, ojalá fuera encima nuestra ideología. El UNASUR Sí, a su nace, ideología, sí, en su caso, el claro. UNASUR nace bajo los lineamientos de la Escuela de Frankfurt y del Foro de San Pablo, o sea, mucho no podía tener una meta. Y de ahí que tuvimos específicamente, bueno, naciones que integran el UNASUR y que, por ejemplo, tienen acuerdo con el gobierno usurpador en Malvinas, acuerdos directos cuando Sí. Supuestamente uno de los articulados, creo que era el 14 del protocolo, prohibía justamente los acuerdos contra el gobierno usurpador a nivel latinoamericano. El problema del UNASUR es que es un bloquismo económico bajo esos lineamientos de la tercera vía que nos han impuesto. No es el famoso continentalismo y el ABC, no por ser nostálgico nosotros de una época pasada, de una ideología cuyo fundador murió en el año 74. Esto es una cuestión de ser conscientes de lo que fuimos para saber de dónde queremos ir, ¿no? Como dicen los famosos... Y dónde estamos, adagio, por supuesto. y Y dónde estamos ahora, claro. El famoso adagio de la Marina, ¿no? No hay viento favorable para aquel que no sabe dónde quiere ir. Y este es nuestro problema. Es el gobierno de la administración diaria, del carpe diem político, sin política de Estado, donde tenemos fuerzas armadas destruidas y donde sinceramente uno no entiende cómo nos invadió cualquier... cómo no nos invadió ni siquiera la Cochinchina a nosotros, porque perdemos anualmente... Pasa que quizás no hace falta tampoco invadirnos, no hace porque falta. parece que nuestros políticos desgraciadamente terminan reinando todo, ¿no? Hacen todo por ellos, claro. Y claro, que son gerenciadores de estos grandes poderes y ese es el problema cuando yo creo y desconfío que hasta tengan ideologías. Es la ideología de la corporación mafiosa de políticos corruptos y gerenciadores de los grandes poderes, por derecha o por izquierda, conceptos que como hemos dicho antes son vacíos y no se sabe qué es la derecha o la izquierda. El concepto de derecha-izquierda nace supuestamente en la Revolución Francesa de los que se sentaban a la derecha del rey y a la izquierda del rey, los girondinos y los jacobinos, y los del centro
que eran promonárquicos a veces y después, bueno, lo desarrollan en Inglaterra en base a eso, pero hoy en día la única idea, porque la ideología según las ciencias políticas es un discurso falso, eso dicen pero nosotros hemos tenido algo que se concreta, que fue algo consolidado en la Argentina con defectos y virtudes, como toda organización humana lo ha tenido, porque no hay organización humana perfecta, política por lo menos. Y volviendo al tema de la balcanización, nosotros hemos tenido la gran mentalidad, no solo en la política del ABC, sino de los acuerdos entre Perón con el general Videla, del chileno, estoy hablando. No, claro. Sí, obviamente. Y interiormente con Ibáñez del Campo, en desconocer, por ejemplo, algo olvidado por la historia, que era desconocer el intento británico de un laudo arbitral y de la Corte Internacional de Justicia respecto a la Antártida. Y Perón con Ibáñez del Campo desconocen la jurisdicción en la Corte Internacional de Justicia y se unen Argentina y Chile en un mapa binacional en pos de la Antártida. Ese era el sentido de la unión genuina. Hoy la sociedad prácticamente como un ánimo medio futbolista, estamos en contra de los chilenos porque bueno... Sí, porque seguimos alimentando un poco lo que es el pasado. Mencionaste algo muy interesante que es el tema del carpe diem político. Es como un síntoma de época cultural también eso del carpe diem, porque se ve también un poco en la sociedad, ¿no? Culturalmente lo que es simplemente preocuparse por el día a día, porque también si la política, si no se aborda la verdadera política que son los objetivos, y se va a una política real de pensar a largo plazo, se vive el carpe diem también de la ciudadanía común. Sin ninguna duda, y esto también se ve en la región, ¿no? Tal cual, carpe diem, de aprovechar el día, pero pues después no hay el nada ciudadano más. peor, ¿no? Que también depende, también es una cuestión de los valores, ¿no? Alguien había dicho que en Italia alguien se sorprendía porque, bueno, en la Roma específicamente había como 4 o 5 iglesias por cuadra. Y uno se preguntaba por qué había 4 iglesias por cuadra. Y bueno, porque estaba la de San José Obrero, que era de los carpinteros, estaba cada patrono en base a su profesión, que era bueno, en donde una sociedad política pone sus valores y sus intereses. Hoy en Argentina no hay una iglesia por cuadra, pero tenemos cajero automático por cada cuadra. Eso te marca cuál es el problema cultural que estamos teniendo. Y bueno, y volviendo al tema de la balcanización o hablar del UNASUR, el tema de deuda externa es ponderable. Por ejemplo, Ecuador cuando audita la deuda externa, pero tiene como contrapartida la dolarización de su economía. Entonces yo digo, ¿por qué no hay un proyecto de verdadero bloque económico continental como el que originalmente se había ideado bajo una proyección sanmartiniana? Tal cual. Y bueno, el problema es todo las simientes filosóficas que vienen viciadas en absoluto. Como decíamos, el marxismo bolivariano. ¿Qué es el marxismo bolivariano? ¿O de dónde surge? ¿Cómo se puede conjugar esas dos cosas? Claro, cuando tanto Marx como Bolívar están las misivas, que no se podían ver uno con el otro. Sí, parece que el progresismo, para convalidar su postura, no tiene ningún problema en generar conflictos ideológicos o desconocerlos absolutamente entre quienes defienden, ¿no? Como decís en este caso entre Marx y Bolívar, o por un lado apoyar a Perón, pero armar una agrupación a favor de Cámpora, y mismo mencionar a José Ignacio Rucci, como lo ha hecho hace poco Alberto Fernández cuando va a la CGT, ¿sí? Pero tener una tendencia progresista que convalida a Firmenich, ¿no? O quienes han sido algunos de los que lo han asesinado. Como que uno ve esto y no termina entendiendo realmente cuál es la razón o la no razón de sus actos y sus ideas. Es decir, o sea, está bien que para nosotros las ideologías son jaulas ideológicas. Eso es. Pero vos tenés que tener ideales, creemos, ¿no? O sea, no puede ser tu ideal el no lo que me convenga para convalidar la corrupción que sigo. Eso es tal cual. Lo sintetizaste perfecto. Pero es grave porque no sabemos a dónde vamos a terminar y a dónde vamos. No podemos ir a un lugar bueno, a un buen destino. Y encima el vivir... yo no sé si la desunión nacional también pasa, porque el divide et impera no va solo desde el punto de vista de las naciones, va desde el punto de vista social. Ya como decía el historiador británico H.S. Farnes en su momento, en el año 71, cuando todavía no había ni vuelto Perón, que decía como no sea mediante una guerra civil devastadora, resulta inimaginable
proveer cómo destruir a la Argentina potencia. Algo por el estilo, decía Ferns. En 1971 lo decía esto. Y nos crearon la guerra civil devastadora en una falsa dialéctica, bajo la dialéctica hegeliana tesis-antítesis. Acá la hemos tenido a nivel nacional. Y el peronismo siempre fue reconciliador. Sí, no es esto. Es más, en el 51 perdonó a Menéndez cuando tendría que haber aplicado la ley marcial por la zonada. El peronismo nunca se basó en la violencia como acto de violencia en sí, y tampoco vivió del pasado. No hablo de pesada herencia, de todas esas sandeces. Fue una realidad que hizo. Hoy en día, cuando no se habla de pasada herencia, también tenemos que hablar de la historia. Y nos tienen siempre en el rencor de la historia pasada en pugna de fulanistas contra menganistas, y eso también es parte del divide et impera. El frontispicio del proyecto de altar de la patria que iba a estar por Avenida Figueroa Alcorta frente a un canal de televisión, que está enterrado la losa de los cimientos. Después vinieron el golpe militar y el proyecto no se concluyó, que fue realizado por el ingeniero Basile en su momento. El frontispicio iba a tener una leyenda que decía: hermanados en la gloria, vigilamos los destinos de la patria, que nadie utilice nuestro pasado para desunir a los argentinos. Bárbaro, era un lugar donde se iban a trasladar las dos partes en pugna en el altar de la patria, Rosas, Urquiza, Sarmiento, y ese era el verdadero sentir nacional. Y desde el 70 para acá nos detienen en esta falsa dialéctica permanentemente, y bueno, vamos como zombies por las calles, prácticamente sin ideologías, o la única ideología que hay es la opinión pública generada por los medios. Tampoco hay un pensamiento crítico, no hay nada, que no surge ni siquiera en las universidades públicas. Las universidades públicas tanto libertad, pero no hay un... No saben para qué la libertad. Pareciera que es esa mediocridad de quien no sabe hacia dónde ir, ni tiene la capacidad de generar una visión a futuro, ¿no? Y termina siendo un berrinche ideológico, echando culpa siempre al pasado, porque no sé realmente cómo avanzar hacia adelante. Claro, y acá no hay que inventar la pólvora. Tenemos un lugar, una posición geográfica envidiable en el mundo. Somos parte de las subantillas antárticas, con un mar territorial inigualable en el mundo. No es el mejor mar territorial del mundo, el argentino, por la proyección de alta luz de los 200 metros submarinos, que permite la fotosíntesis subacuática, con la mayor reserva de zinc y de las algas proteicas, que son el alimento del futuro. Y ni siquiera custodiamos eso. No tenemos prácticamente un país insular como Argentina. No tenemos una mentalidad talasocrática como la tendríamos que tener. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué sé yo? Bueno, nosotros somos, supongo, todos federales acá, pero bueno, también fue parte de un problema del caudillismo, de envasar la tierra y no proyectarnos al nivel insular. El único que lo hizo fue en su momento Manuel Belgrano, cuando el primero que habló del mar argentino, por eso es el padre de la marina mercante, ¿no? Pero salvo Belgrano y el almirante Storni, y después la política así llevada a cabo por el presidente Perón, no solo en sus dos primeras presidencias, sino en la tercera, ¿no? En lo que era la recuperación de territorios australes. De hecho llegó a haber fuego entre la Argentina de Perón y la Inglaterra de Churchill, sí. Por posicionamientos, hasta en Sandwich del Sur. Pero fuimos y ocupamos, hicimos una reunión de gabinete en la Antártida, tratamos y no una sola vez, hicimos 2 veces, aterrizamos un Hércules en el año 74, cuando era imposible en esa época aterrizar grandes naves en la Antártida, pero lo hemos hecho. Bueno, ahora eso lo vamos a hablar bien en el tercer bloque, la cuestión de avanzar, ¿no?, hacia recuperar un proyecto nacional. Exactamente, ahora volvemos. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Por favor, les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, así podemos seguir hablando de estos temas y sobre todo divulgarlo, como bien dijo Alejandro en el anterior bloque. Estamos acá con Diego Massieri, que es abogado, y nos estamos hablando un poco del tema de salir un poco de la trampa ideológica. Vamos a hablar de cómo recuperar y avanzar a lo que es la idea de un proyecto nacional, recuperar la idea de un proyecto nacional. Tenemos el modelo argentino, ¿no, Diego? Tenemos el modelo argentino para el proyecto nacional, que podría ser un gran pie para retomar este camino. No debimos abandonarlo nunca, ¿no? Sí,
1 de mayo del 74. Yo por eso decía, no hay que inventar la pólvora. El tema es que los que se dijeron peronistas, después, en vez del modelo argentino para el proyecto nacional, hicieron el modelo Cipayo para el proyecto antinacional. En todo sentido. Nadie más retomó la senda del modelo, nadie más habló del modelo argentino para el proyecto nacional, salvo el coronel Damasco, que fue el poseedor de ese proyecto. Nunca más se retomó la senda, desde el 76, ¿no? De hecho, incluso hablamos antes de la Constitución de 1994, que yo creo que la labor, no por ser abogado, lo digo desde un espíritu racional, la labor principal de un Estado es la labor jurídica, porque en estos tipos de Estado, es donde de la letra de la ley, es donde surge toda la política. Es el elemento constitutivo de un Estado, la faz jurídica. Uh-huh. Yo, en algunas causas que he tenido contra el Estado Nacional litigando, es gravísimo el nivel de ignorancia que hay en las secretarías técnicas, los abogados del Estado que están. El Estado va a la buena de Dios, totalmente va a la buena de Dios, como un barco que no se sabe para dónde va en el medio de un océano en una tempestad. Porque no puedo decir causas judiciales por radio, ¿no? Pero es increíble, uno está litigando por una cosa y contestan. Uno está hablando de un tema específico, una situación geográfica, te contestan de otra posición geográfica, pero cuestiones gravísimas. Eso me alarma, en vez de contentarme porque uno gana un juicio, me alarma porque vos decís, no pueden estos lúmpenes manejar un Estado nacional, no pueden. Mínimamente tienen que estar procesados por incumplimiento de deberes de funcionario público. Pero el modelo argentino para el proyecto nacional, y hablaba de la labor jurídica, sobre todo por lo de 1994, una constitución que no es nuestro Versalles es lógicamente los acuerdos de Madrid de 1990, pero es la constitución de la República de Weimar. Esto que hay tratados con jerarquía superior a las leyes que a lo largo de la historia se usan para siempre estar en contra de la soberanía nacional, nunca para... ahora usan ese término que no se sabe de dónde viene, empoderar, ese término que ahora está tan en boga que no existe en el castellano, ¿no? No, claro. Pero sí para consolidar la soberanía nacional. La del 94 es... Si vamos a la solicitada de Isaac Francisco Rojas, que por 8 años hizo en el diario de la Prensa, es impresionante. Por algo el Rojas se abrazó con el expresidente Menem. Si todo su pensamiento político fue concluido con esta Constitución. Y la Constitución, hablo de esto específicamente porque hay un capítulo del modelo argentino para el proyecto nacional donde hablaba de la famosa Constitución que une a los argentinos, hablaba del proyecto nacional. Lógicamente hubo un intento de qué Constitución, porque hoy yo que salí de una universidad y una facultad relacionada con las leyes, en ninguna facultad del país hablan del estado anómalo y de acefalía que hay a nivel jurídico, de vacío legal, porque te cuentan como un cuento de María Elena Walsh, doctrinarios constitucionalistas, que en Argentina se abrogó una Constitución nacional. Lo cuentan al pasar y no hay más de media página en los libros de constitucional. Es un escándalo eso. Es un escándalo. Sí. Y ahí está la trampa de todo. No hay media página hablando de cómo se abrogó, porque encima un constitucionalista muy famoso dice que la Constitución fue derogada. No puede ser derogada, porque primero hubiera tenido más, un poco más de prolijidad, pero poquito más de prolijidad, pero en realidad fue abrogada porque se la quitó de cuajo por una proclama militar. No hubo un acto administrativo, fue una proclama militar que dijo, no, esto no va más. Y aparte ahí entra la cuestión de que la democracia que después vino ha criticado absolutamente, digamos, a esta dictadura militar, pero parece que los hechos como revocar esta Constitución no tienen ningún problema, ¿no? Mirá, Alejandro, en el año 75, gobierno de la viuda de Perón, se propuso un proyecto de ley para ver cuál era la Constitución que estaba vigente, porque el Estado Nacional decía, pero escuchen, es nulo, de nulidad absoluto todo lo que vino después de una rogación. Sí. Hasta que en el 94 vinieron cualquier fulano en nombre del peronismo a legitimar las constituciones de 1957, ilegítimas, y de la enmienda del 72 de la NUCE. Esto se hizo en nombre del peronismo. ¿Y por qué ponderar la Constitución del 49? Y es un tema que no quiero irme sin dejar de tocarlo, porque lo que era la ponderación de las organizaciones libres del pueblo como base política de la comunidad organizada. Hoy la sociedad
está destruida justamente por lo que es la balcanización social, así como las naciones utilizan el divide et impera, ocurre en las naciones. Lo que era la Fundación Eva Perón, y uno puede ser peronista o no puede ser peronista, como, bueno, puede pasarlo, pero no se puede uno en base a pasiones personales decir que la Fundación Eva Perón no fue útil o servil a un proyecto de nación en el Estado. Era perfecto, se desarrolló de manera perfecta. Y hoy en día, la prueba de lo que fue sociológicamente el peronismo, y contra la realidad no hay discusión, son los exalumnos de la ciudad estudiantil que se unen todos los años, todos profesionales, muchos huérfanos, hijos de obrero, pobres, que hoy en día son todos profesionales, y con un espíritu de estadismo que yo no he visto en ningún otro lugar de la Argentina. Y creo que ese experimento, porque fue un experimento social, si uno ve cómo fue armada la ciudad estudiantil, fue un experimento social al estilo platónico, cuando Platón hablaba de los hijos del Estado. Eso fue la ciudad estudiantil y eso fue el peronismo. Una fundación de Eva Perón que le daba los mejores borcegos, los pullman para ir a viajar. Y todo tenía un sentido en esta comunidad organizada. Los clubes de barrios que creó el peronismo, no lo creó otra organización, era un reducto de control social en el sentido de, primero, bueno, hacer un relevamiento de las enfermedades que tenían los chicos. De ahí la pasaban a todo el sistema de sanidad creado por Ramón Carrillo, los hogares escuelas, los mejores promedios. Después tenían la posibilidad de ir a la ciudad estudiantil, que hoy funciona el Incucay, y que han desguazado el terreno original, ¿no?, en el barrio de Belgrano. Pero por eso esa senda hay que retomarla, porque para recuperar un poco esa senda, Diego, sí, nosotros creemos, y no sé si compartís con nosotros, hay que la necesidad de revalorizar, de poner primero al interés nacional frente a estas ideologías que dividen, ¿cierto? Pero por supuesto, eso es una cuestión igual de voluntad. Es una cuestión de voluntad. No sé si nosotros, pues, de la voluntad del dirigente y de la exigencia coetánea del pueblo argentino. El tema es cómo se llega a esta falsa partidocracia, donde el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. O sea, ya desde la negativa, sí, parece que hay algo, claro, no es verdaderamente democrático, porque parece que el dirigente ya se puede lavar las manos, total, simplemente representa. Claro. No tiene un mandato real. Claro. Hoy el gobierno que está por asumir pondera el pacto social, por ejemplo. Famoso pacto social ideado por el peronismo. Pero tuvieron 12 años, ¿por qué no lo hicieron antes el pacto social? Eso no se entiende, y ahí está también el fraude. Aparte, vuelve lo mismo, lo ponderás, que está muy bien, pero no lo hace los objetivos claros. No me estás hablando y decís, bueno, vamos a hacer un pacto social para ver qué hacemos con la cuestión del litio, avanzar a la industrialización de esto, con la cuestión de Vaca Muerta, con el todo territorio abandonado que tenemos, con la cuestión marítima, como decís vos, que tenemos que aprovecharla. Dios realmente siempre decimos que parece que ha bendecido a los argentinos con todo lo que nos ha dado, pero parece que nuestros dirigentes, o los argentinos mismos elegimos dirigentes que nos odian, ¿no? Que terminan haciendo todo en contra para que nos vaya mal. Sí, ¿y cómo se hace la pregunta? Bueno, no por algo el orden de los factores dicen que no altera el producto. En este caso sí, porque una condición era precipo de la otra. Cuando el peronismo hablaba de independencia económica primero, era para dar lugar a la soberanía política, y la soberanía política daba lugar a la justicia social. Estaba bien, incluso por Figuerola, bien enumerado. Acá el orden de los factores sí altera el producto. Hoy se habla de justicia social, ¿desde dónde? Los planes sociales. El asistencialismo no era el humanismo cristiano. El humanismo cristiano es esto que decía, la ciudad estudiantil. Eso fue, pero contra esa realidad, que podés ser peronista o no, pero ¿qué antiperonista te puede negar esa realidad? Después podemos discutir lo que quieras, de si había, qué sé yo, cualquier discurso en detrimento, lo que quieras, pero ¿por qué los laureles no ponderarlos históricamente como para retomarlos, ¿no? Y sobre todo retomarlos para... Vos dijiste el tema de que eso es una voluntad de los dirigentes y del pueblo que lo exige. Y eso me parece que es la tarea nuestra como militantes, como compatriotas, que es generar conciencia nacional y sobre todo tener la voluntad de ser nación. Porque hoy en día no lo somos, por más chocante que suene, pero no lo somos porque justamente estamos en ese riesgo, como mencionás, de la balcanización interna. Y eso nos tiene que poner alertas para poner las cartas sobre la mesa y empezar a actuar en consecuencia.
No por nada Perón hablaba del hombre nuevo, no sé si se acuerdan, Sí, sí. ¿no? Por supuesto. Pasa que quizás creemos que, más allá peronista o no, es una cuestión de retomar esas no tan viejas ideas que han tenido personas que podemos llamar han pertenecido a lo que es un partido nacional, de San Martín, de Rosas, de Irigoyen, de Liniers, que vos también lo reivindicás, y está muy bien, también avanzado Perón, o sea, ideas que sirven, y por supuesto actualizarlas al hoy, porque tenemos hoy nuevos enemigos como son las oligarquías financieras, las corporaciones transnacionales, diferentes ideologías que han avanzado de izquierda a derecha como un neoliberalismo, un progresismo, que nos exigen, ¿no? Por supuesto que nosotros también avancemos en esta actualización y decir, bueno, ¿qué hacemos para contrarrestar esto? ¿Y qué hacemos para unir los argentinos? ¿Y qué hacemos para plantarnos sobre todo y mostrar que no solamente Argentina, sino que Sudamérica asiste frente a la potencia Rusia, frente a la potencia estadounidense, como frente hasta la potencia China, ¿no? Sí, me contenta que has utilizado el término justo, que no lo hace nadie, actualizarlo. Porque el peronismo habla de una facción peronista que al día de hoy hablaron de renovación doctrinaria en los años 80 y pico. Si vos renovás una doctrina, estás creando otra, y por eso han creado otra doctrina. Por eso Perón hablaba de actualización política y doctrinaria, y no hablaba de renovación. Es más, hay un discurso específico del año 73, que hablando bueno del pasado, del tema Bandor, etcétera, y de los que venían a desviar la ideología por la izquierda, o como esos se proclamaban de izquierda, Perón condena el término renovación. Dice, no se puede renovar una doctrina, sí actualizarla. Y miren ustedes cómo en el 80 y pico el cafierismo asentó las bases para tener este pseudo peronismo totalmente. ¿Y con qué nombre? Con renovación. Exactamente. Te agradecemos mucho por venir, Diego, ha sido un gran programa. No sé, obviamente seguiremos en contacto y estamos muy contentos porque me parece que es muy importante hablar sobre retomar una tercera posición, retomar lo que es el interés nacional y el rumbo de plantearnos un proyecto nacional que creo que no lo está planteando nadie prácticamente. Yo les agradezco, han sido muy buenos anfitriones, me sentí como en casa, y bueno, felicito por la iniciativa Alejandro, Lucas, la verdad lo de Causa Nacional es sí, lo único que he visto como prognosis, ¿no? de propuesta férrea, ¿no? Por eso, bueno, muy honrado de estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Diego. Muchas gracias a vos, Diego. Nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Por supuesto, Lucas. Nos vemos.